Continuamos en Inconsciente Colectivo, vamos a charlar con Rubén Ciuro, secretario de Derechos Humanos, Mesa Nacional de FETIA, integrante de la Mesa Provincial de la CTA de los Trabajadores en vías de ser la CTA. Ahora después también vamos a charlar de eso. ¿Cómo estás, Rubén? Hablas con Lautaro y con Abril. ¿Qué tal, Lautaro y Abril? Gracias por llamar, compañeros. No, muchas gracias a vos por atendernos. En principio, esto que mencionaba recién, me gustaría consultarte cómo lo ves vos y qué se está charlando en la mesa de la CTA de la unificación de las dos CTA, porque el otro día en Atenas, cuando fue la fuerza del trabajo, ¿no? Esta actividad en la que tuvo Axel Kicillof, no sabían muy bien cómo referirse ambas CTA para no dividir, pero manteniendo todavía, ¿no? Cada una personalidad distinta. Sí, bueno, es un problema, pero un problema menor y de crecimiento, ¿no? Nosotros como FETIA es la Federación de Trabajadores de Industria, Comercio y Servicios, es una federación nacional que tiene presencia en gremios y afiliación directa en Misiones, en San Juan, en Santa Cruz, en Buenos Aires, en Córdoba, bueno, por nombrar algunos lugares. La federación forma parte de la CTA desde sus inicios, ¿no? Somos parte, todavía no éramos FETIA, pero fuimos parte del encuentro de Bursaco, del Congreso de Trabajadores. Padecimos mucho, como trabajadores y como trabajadores organizados, la división de la CTA. Nosotros como FETIA promovimos hasta último momento que hubiera unidad de entendimiento, así que ahora estamos muy contentos con que se esté dando este proceso, que entendemos que es un proceso lógico y necesario, porque la verdad que si hay una palabra que no falta en los movimientos populares y en la militancia sindical es la unidad, ¿no? Ahora, la unidad es con intervención al interior de los propios sindicatos y entre los sindicatos. Y la verdad es que ambas CTA venimos sosteniendo en acciones concretas un mismo norte y una metodología, ¿no? La de poner el cuerpo, metáfora, ¿no? de cuerpo social, ¿no? Como sujeto social, que somos los sindicatos, en reclamar que este proceso de ajuste, de entrega, de bordaverización de gobierno, de falta de libertades democráticas, tenga un límite y después se revierta. En ese sentido es muy auspiciosa la unidad de la CTA que se viene dando. Primero se dio en mesas intersindicales que suelen incluir en los distritos a los compañeros de la Federación Gráfica, de todo el sector más combativo que está en la CGT, pero en relación a las propias CTA, bueno, mesas intersindicales, de acuerdos, de desarrollar trabajos en concreto entre ambas centrales regionales, y bueno, en este proceso estamos y es muy interesante, y además es interesante porque le da una potencia a la necesaria perspectiva política que tenemos que tener los trabajadores, y esto se vio en el acto del lunes pasado en el Club Atenas de La Plata, ¿no? Donde tuvimos, además de los candidatos compañeros del movimiento obrero, la presencia de Axel Kicillof y de Jorge Tayana, bueno, que fue una apuesta a la esperanza y, insisto, a ponerle límites al ajuste, pero no solo a eso, sino a construir un futuro mejor. En ese sentido, ¿se oye bien? ¿Voy bien? Sí. Bárbaro. En ese sentido es importante destacar que así como en algún momento también de avances de las derechas y el imperio hubo un congreso de la falda, un programa de Huerta Grande, unos 26 puntos de la CGT que encabezaba Ubaldini, ahora ambas CTA hemos acordado 10 puntos que estamos planteando como trabajadores organizados, como movimiento obrero, en relación al nuevo gobierno que va a haber después de esta peste que nos vamos a sacar de encima, ¿no? Y bueno, un punto importantísimo, por ejemplo, es el desconocimiento de las cadenas del Fondo Monetario
y de esta deuda que es impagable. Y bueno, es muy grato escuchar que Jorge Tayana en La Plata, unos días antes en Lomas, que es mi pago chico, Sí. hablaba claramente de que la deuda es impagable. Entonces, sabemos de la trayectoria límpida y coherente de Jorge Tayana, pero que lo esté diciendo Jorge Tayana, que era primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, tiene una proyección y como trabajadores, por supuesto, nos sentimos identificados con eso, ¿no? También en esos 10 puntos hablamos de que hay que recomponer salarios y jubilaciones, es decir, hay que redistribuir la riqueza, tiene que haber un control del Estado sobre los grupos económicos nacionales y transnacionalizados, este festival de carry trade, la fuga de divisas, etcétera, se tiene que terminar, si no, no hay posibilidad de desarrollo nacional. En ese sentido, nosotros como FETIA y como ambas CTA decimos que la posibilidad de volver a tener soberanía nacional tiene que ver con el desarrollo de una industria nacional y que eso también a su vez va de la mano de la redistribución de la riqueza, porque sin desarrollo nacional autónomo, y en esto entonces incluimos a las pymes que tienen un desarrollo muy importante en la economía argentina y que ahora está matando este gobierno como copartícipes de este proyecto de resurgimiento de nuestro país, ¿no? Otro tema que es un eje importante es la soberanía comercial y logística, que tiene que ver también con el concepto de soberanía territorial, ¿no? Sí. También esto es importante, tanto lo refirió el gobernador Kicillof como Jorge Tayana, y insisto, no solo en La Plata, sino en varios actos, el tema del Canal Magdalena, del no a las bases yanquis, y de recuperar la vía troncal del Paraná para un desarrollo soberano, hermanado en una mirada de patria grande, que es distinta a este estatuto del coloniaje que nos quieren imponer ahora. Y no es menor decirlo porque ahora en noviembre se cumplen 20 años de esa gesta que hicimos entre pueblo movilizado y presidencias que se parecían a sus pueblos, y le dijimos no a la ETA. Así como pudimos hacerlo en ese momento, bueno, vamos a revertir esta situación ahora. Y para revertirla, estoy hablando siempre de los 10 puntos, ¿no?, de nuestras CTA, sí. Esperamos decir una sola CTA próximamente. Hay que desmontar la corporación judicial para que vuelva a haber justicia en este país. Si yo en el transcurso de esta charla en algún momento digo la justicia, es porque me equivoqué, porque acá lo que hay es un poder judicial. Y digo, nosotros dimos una señal, los trabajadores y el conjunto del pueblo, muy importante el 7 de septiembre, y la vamos a volver a dar el 26 de octubre votando Fuerza Patria, pero además la estamos dando cada miércoles en Congreso, la dimos hoy en la movilización convocada por este femicidio que tiene que ver con el avance narco y el ausentismo del Estado. Y bueno, también se plantea en este programa de 10 puntos el juicio político a Milei. La verdad es que cada día que pasa Milei ejerciendo el poder aumenta el grado de dependencia nacional y el problema en la mesa de cada argentino, ¿no? Así que bueno, este es un programa que tiene una perspectiva de futuro y que es el acuerdo que venimos impulsando entre la CTA como aporta al conjunto del campo popular. En ese sentido, como materialización concreta de este programa y de discutirlo en el seno del pueblo, venimos haciendo cabildos abiertos. Ayer, 26, se hizo el segundo cabildo alrededor de la soberanía energética que se hizo en Zárate. Participaron compañeros de FETIA, de Santa Cruz, el compañero Adonis. Claro, en el contexto de la probable venta, ¿no?, de las centrales nucleares. Tal cual, por eso se hizo en la ribera del Paraná, donde está Lima, donde hay parte del desarrollo nuclear argentino, ¿no? Y bueno, ahí se reafirman estos puntos y además estuvieron los compañeros
de los sindicatos de las represas de Yacyretá, Binacional y de Salto Grande, que son compañeros de sindicatos que están organizados en la FETIA, en la CTA, y ahí también estamos reclamando la soberanía sobre la energía que proviene de este recurso limpio, que son las hidroeléctricas. Ahí hay un antecedente muy importante, una pueblada que hizo el sindicato de Salto Grande, una consulta popular en la oleada neoliberal de Menem, en la que el 90% del pueblo de Concordia rechazó ese intento de privatización, ¿no? Así que, bueno, por este camino estamos andando, y en algún momento mencionaba esta cuestión del poder judicial y el juicio político, y esto tiene que ver con las libertades democráticas que están en peligro. El caso de Pablo Grillo es un ejemplo extremo, pero también tenemos el caso de la proscripción y prisión de Cristina Fernández de Kirchner, una líder popular que además es una proyección de discusión con el imperio por la batalla que ha dado en relación a los fondos buitres y a la patria grande, ¿no? La prisión de Milagro Sala, otro ejemplo de la necesidad de desmontar esto, ¿no? Sí. Y más recientemente, en Lomas, un vecino de Lomas, Tiago, en el marco del brocolazo, fue también encarcelado por las dudas. Ese es ¿En el marco del momento que vivimos. En el marco del brocolazo, cuando Javier Milei vino a provocar acá un miércoles, también en Lomas. No fue un piedrazo, tenés razón, un brocolazo. Claro, Tardé. Sí. En el que Milei sumó muchos votos insultando a las vecinas, ¿no? Por ejemplo. Tal cual, y fue el de la rapidísima huida de experta en moto sin casco. Ojalá el intendente Otermín le haya hecho una multa. La caravana más corta del mundo, 4 minutos, pero digo, quiero retomar esto. Sí. Fue un miércoles, todos los miércoles en Lomas, los jubilados a espejo, continuidad de la lucha de la que se hace en Congreso. Algunas veces venimos a la Plaza de Lomas, otras veces también nos vamos a Congreso. Se reúnen, era una provocación literal, y la verdad es que hubo mucha voluntad de muchísimos sectores que fuimos a repudiar estas políticas, y bueno, así pasó lo que pasó, y encarcelaron a un vecino de Lomas, Tiago, del que pedimos el desprocesamiento, y lo encarcelaron por las dudas, porque no había ninguna prueba, video, nada. Lo encarcelaron por las dudas, tenían que tener un preso, ¿no? Claro. Bueno, ya está fuera Tiago, pero pedimos su desprocesamiento. Y nosotros en Lomas, si ustedes cuando quieran me reorientan, ¿no? Si no, yo algunas cosas quería ir vas comentando. atando muy bien los cabos, y es lo que vos quieras decir también, así que lo que te tengamos que preguntar lo hacemos cuando finalices. Bien. Gracias. Bueno, decía con el tema de soberanía, que es un eje, digamos, de nuestra CTA, de Fuerza Patria. En ese sentido hemos compartido muchas luchas en relación al Lago Escondido, a Malvinas, a la red troncal del Paraná, y ahora próximamente vamos a proyectar la película de Lago Escondido en la Universidad de Lomas de Zamora, y también estamos conversando para proyectarla en la Universidad de Mar del Plata y en el marco de la CTA en Mar del Plata, ¿no? Esto es importante porque el Lago Escondido en sí mismo es importante, pero aparte es emblema de todas las luchas de soberanía que se despliegan en el país desde hace tiempo. Y bueno, en ese sentido, estas proyecciones van a sumar al próximo Encuentro Cultural por la Soberanía, que se hace en noviembre. Este año se va a hacer el 6º Encuentro Cultural por la Soberanía, justo frente al portón bloqueado del camino que privatizó Lewis y que le garantiza la patota de Pogliano, el intendente, y Pucci, el empleado de Lewis, que impide la entrada libre ahí. Y después, bueno, va a estar otra vez en
febrero la marcha tanto por Tacuicí como por montaña, ¿no? Claro. Y este tema de la soberanía no es menor, porque Argentina es un país bicontinental, hay una suerte de globalización que es una nueva vuelta de tuerca del imperialismo, disputándose los recursos de los países del tercer mundo, ¿no? De los países que somos ricos en materias primas, y ahí la riqueza queremos que deje de ser un problema para la Argentina, sino que sea base del desarrollo y la distribución de la riqueza, como fue durante los gobiernos de Perón y Evita y de Néstor y Cristina. Y este tema de la soberanía, además, Perón decía que la verdadera política, o que la única política, es la internacional, ¿no? Y este tema de la soberanía tiene que ver con los recursos hídricos y tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de Mecorot en la Argentina. Esto es una vergüenza, es una empresa de agua israelí que se convenió cuando Guado de Pedro era ministro del Interior, hizo convenio con más de 10 provincias argentinas, que en el sur argentino hay lugares turísticos que son solo de ingreso para israelíes, ¿no? Esto es un escándalo, pero está pasando, y bueno, nos duele más, no solo por las cuestiones de soberanía que venía mencionando, sino porque en este momento en Palestina se está desarrollando un genocidio que es cuasi transmitido por redes, con una plena indignación de los pueblos del mundo, pero que hasta el momento los países europeos y los norteamericanos mantienen el respaldo a los genocidas israelíes, ¿no? Sí, ahora España e Italia mandaron ayuda militar directamente para la flotilla que va a llevar ayuda humanitaria. Hay algunas respuestas políticas que son para ver, ¿no? No terminan de definir nada, pero que, bueno, son señales en ese sentido que eso sería positivo. Digo, nada, sí, no, sí, no por sí, sí. es tal cual lo que decís, pero tal cual pero es tal cual como vos decís, esto es producto, porque Meloni es, digamos, una presidenta de derecho, sí. de derecha, la presidenta de Italia, y sin embargo la presión popular, una huelga muy grande donde intentaron reprimir, los trabajadores italianos se enfrentaron a las fuerzas de la represión, y después de eso, una huelga muy grande en solidaridad con Palestina, y después de eso estuvo la decisión de mandar un acompañamiento militar que veremos qué grado de compromiso tiene, ¿no? Y ahí en esta flotilla que vos mencionás, que es la flotilla solidaria que está yendo a Gaza, más de 50 embarcaciones, ahí está Cascote Bértola, sí. Capitaneando un navío. Esto nos llena de orgullo, es un compañero hijo de desaparecidos, y que además yo no tengo trato personal con él, ¿no? Pero no sé, muchas veces hemos estado juntos en movidas por la soberanía. Ahora allá, está Cele Fierro, que es una compañera con la que estuvimos en la 7ª marcha por la soberanía, por la soberanía al Lago Escondido, y entendemos que forma parte de las luchas de nuestro propio pueblo, porque en la medida en que haya países, haya estados, haya gobiernos que nos desalineemos del poder imperial, se generan posibilidades de desarrollo autónomo. Rubén, ahí sí. No, que más allá de que todos estos temas nos parecen importantes y relevantes, también nos gustaba resaltar lo que está sucediendo en torno a la reivindicación de Pablo Turner, de Pedro Pablo Turner, que fue intendente de Loma de Zamora, que se están llevando adelante actividades y que reúne muchas de estas condiciones que vos venís mencionando, tanto lo que tiene que ver con las luchas sindicales, gremiales, como hablábamos al principio, que un trabajador sea intendente además, vinculado también a la cola del imperialismo, con la operación llamada Operación Cóndor en nuestro cono sur, y que su destitución, digamos, por medio de este
el asesinato, dejó a un personaje que después sería reconocido a nivel nacional, que es Eduardo Duhalde en la Intendencia, ¿no? Entonces, digo, como reúne muchas características y que me parece que está bueno resaltarlo, porque en breve nos tenemos que ir a la tanda. Van a estar homenajeándolo, ¿verdad? Sí, este martes 30 a las 17:30 en Cipolletti y Claudio de Alas, que es en Budge, en la Plaza Intendente Pablo Turner. Se va a restaurar la baldosa, va a estar su familia, vamos a estar los compañeros de la Comisión Pablo Turner, de Barrios por Memoria y Justicia, de la Federación Gráfica Bonaerense, del Movimiento Pedro Pablo Turner, del Festival Precisa. Y esto es muy importante y te lo agradezco porque la causa de Pedro Pablo Turner, destituido por un golpe municipal encabezado por Eduardo Duhalde el Malo, que después fue gobernador y fue presidente, cuando lo de Puente Pueyrredón, no está de más decirlo. Turner desaparece en el 76, pero su causa está abierta y aún los autores gozan de impunidad. Y en Lomas de Zamora tenemos otras dos causas que van concatenadas, que también no han tenido avances. Una que está parada, trabajamos mucho la memoria, pero ojalá en algún momento podamos avanzar en justicia y verdad, que es la masacre de Pasco del 21 de marzo de 1975, cuando era intendente Eduardo Duhalde, ¿no? Sí. Y por otro lado, la causa de los palotinos, en la que hay un compañero de Lomas de Zamora, Emilio Barletti, al que hemos homenajeado con baldosas y otras actividades, y esta causa, la de los palotinos y la de Pablo Turner, las tiene el doctor Rafecas. Ya el abogado, nuestro abogado, el abogado de la familia Turner, ¿no? Pablo Sonto ha pedido que se eleve indagatoria a la causa, que está en el marco de la mega causa Primer Cuerpo de Ejército, y esto no pasa. Así que la verdad es que entendemos que el juzgado de Rafecas tiene que avanzar con las cuestiones judiciales, porque si no, esto de que no actúe deviene en impunidad no solo judicial, sino biológica en muchos casos. Y Minicucci, que era el jefe del regimiento de la Tabla en el momento de la desaparición de Turner, y es por donde avanza la investigación, está vivo y merece ser condenado también por este juicio más. Decimos en Lomas, en los que tuvimos un represor en la primera línea del gobierno municipal, como el ex comisario Raúl Magallanes, que fue reconocido por Sara Peretti, una madre de Plaza de Mayo, como su secuestrador. Raúl Magallanes era funcionario municipal de primera línea en el gobierno del intendente Insaurralde. Entonces nosotros reivindicamos la trayectoria, la gestión, el compromiso y la honestidad de Pablo Turner, que se contrapone al otro intendente que se cayó, vamos a decir, entre comillas, de un yate. Así que este martes 30, 17:30, vamos a estar homenajeando nuevamente a Pablo Turner y reclamando que su causa avance. Rubén, muchísimas gracias. Y también has mencionado algunos gobiernos o figuras del campo nacional y popular que o han cometido errores o se han equivocado. Esperemos que las nuevas etapas vengan con también las nuevas canciones quizá que mencionó Axel Kicillof, y con mucha más convicción en este sentido, ¿no? De todas las personas que reivindicaste. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a tener una próxima comunicación porque es muy interesante todo lo que nos comentas. Muchísimas gracias a usted.